estamos de regreso en este martes 10 de marzo, a pocas horas de que José Antonio Kast asuma como presidente de la República, y estamos precisamente con el profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, Cristóbal Rovira, aquí en la mesa de trabajo de CNN Chile para ver y analizar qué es lo que se viene en el escenario mundial en el que además está asumiendo José Antonio Kast y con las reuniones además que ha tenido con la conformación interna de la derecha de su sector acá. Así que Cristóbal, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, tú eres experto porque eres director también del laboratorio para el estudio de la ultraderecha, este Ultra Lab, así se llama el laboratorio. ¿Cuál es la derecha que va a asumir el día de mañana aquí en Chile? Yo creo que a veces nosotros tendemos a ver como que lo que sucede en Chile fuera algo muy atípico. Yo creo que más bien que tenemos que entender de lo que está sucediendo en Chile está muy en sintonía con lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Y lo que vemos en otras partes del mundo y que también está aterrizando en Chile es que ha surgido una nueva derecha que está a la derecha de la derecha convencional. Y eso es lo que representa, a mi juicio, José Antonio Kast. Por lo tanto, este nuevo gobierno, que vamos a ver cómo se desempeña, no es lo mismo que las derechas que hemos visto antes, como la de Sebastián Piñera. Es claramente otro tipo de derecha, lo cual también vemos en las alianzas internacionales que José Antonio Kast está estableciendo. Y en el escenario interno, ¿por qué no logra formar una unidad con toda lo que hoy es la oposición? No hay una sola derecha, hay varias derechas, tal como tú lo dices, pero él hizo un conglomerado para gobernar con la derecha tradicional y quedó un sector que está más a la derecha. ¿Cómo calificaríamos a esa derecha y qué juego va a terminar haciendo con este bloque que ha conformado José Antonio Kast? Yo creo que nuevamente lo que es interesante es pensar de que este fenómeno de que tenemos distintas derechas compitiendo entre sí, sobre todo pensemos en el Partido Nacional Libertario compitiendo con el Partido Republicano, es similar a lo que pasa en otros países del mundo. Si vemos Francia, existe un partido de derecha extrema, de Marine Le Pen, y hay un partido que está a la derecha de ella, y obviamente hay unas relaciones que son conflictivas entre esos partidos. Yo creo que en el caso de Chile lo que vamos a ver es que José Antonio Kast necesita en el Parlamento aprobar leyes, y para poder construir una mayoría va a ir desde el Partido Nacional Libertario hasta votos que va a necesitar de que no están necesariamente en el espectro de la derecha. Y yo creo que construir esa mayoría va a ser muy complejo, porque claramente la derecha que está a la derecha, José Antonio Kast le va a pedir algo que es diferente de aquellos actores que están más hacia el centro. Por lo tanto, está por verse cómo logra desplegar una coalición a nivel parlamentario. En un escenario donde además no recurrió a los partidos para formar el gabinete, solamente hay un o a lo más dos representantes de partido en un gabinete que mantuvo con estos 25 ministros, por lo tanto hay poca presencia de política. ¿Cómo ves también eso? Yo creo que hemos visto intentos anteriores en Chile de construir gabinetes similares. Pensemos en el mismo presidente Piñera, que en su momento descansó mucho más en tecnócratas. Y lo que vimos en el caso del gobierno del presidente Piñera es que a lo largo del tiempo esos gabinetes terminaron desmoronándose y tuvo que recurrir más bien a los partidos. Yo creo que esto va a estar muy supeditado a cuáles son las tasas de aprobación que va a tener el próximo presidente. Obviamente, si tenemos un presidente que tiene tasas de aprobación del 50, 60, 70%, le puede ser más fácil construir una mayoría. Pero si esa tasa de aprobación disminuye, obviamente que le va a costar mucho más construir una mayoría en el Parlamento. ¿Cuánto pudiera durar esta luna de miel con este José Antonio Kast que asume el día de mañana, que saca 62% de los votos, que llega con una tremenda aprobación, un tremendo respaldo ciudadano a instalarse al Palacio de Gobierno, además marcando distintos símbolos que son bastante distintos a sus antecesores? De hecho, vuelve a vivir en el Palacio de la Moneda. ¿Cuánto va a durar esa luna de miel, crees tú? Yo creo que obviamente no tenemos una bola de cristal para saber con ciencia cierta qué es lo que va a suceder, pero por lo menos si vemos para atrás en la historia de Chile reciente, que es lo que sabemos, que esas lunas de miel son cada vez más cortas. Y lo vimos con el presidente Boric, que partió con unas tasas de aprobación muy grandes, con políticas simbólicas que conectaban con demandas de la ciudadanía, pero que muy tempranamente esos niveles de aprobación cayeron. Por lo tanto, si es que por lo menos vemos la historia reciente, es una pregunta abierta si es que ese momento que estamos viendo hoy en día se va a poder mantener a lo largo del tiempo o si eventualmente puede que aparezcan problemas en el corto plazo, mediano plazo y haga de que esa luna de miel decaiga. ¿Tú crees que
¿Fue positivo para José Antonio Kast la reunión que tuvo con el presidente Boric el domingo en el Palacio de la Moneda? Yo creo que eso muestra de que nuevamente esta es otra derecha, o sea, se perdió una tradición republicana en cierto sentido que existía en este país, ¿no es cierto?, que yo creo que en parte tiene quizás que ver por ambos actores, podemos entrar en un debate de quién es el culpable, pero creo que más allá de eso muestra de que aquí hay un sello que es diferente y que está dispuesto esta nueva presidencia que va a haber a marcar sus puntos con mucho más fuerza que otros presidentes que hemos tenido con anterioridad. Claro, y ahí más que un respaldo de un sector o un partido político propiamente tal, hay colaboradores estrechos que han diseñado una estructura y un modo de relacionarse también con el entorno, las bajadas comunicacionales. Por ejemplo, hoy día veía que acaba de publicar un video en la mañana, dice, llevamos mucho pero empezamos mañana. Porque además tenemos esta transición que es enorme, casi 3 meses entre la elección del presidente y que asuma, donde efectivamente él ha viajado, lleva más de 10 países, se ha reunido con mucha gente, ha creado equipos, da la sensación de que ya lleva gobernando un buen tiempo. ¿Qué es lo que quiere marcar ese relato y hacia dónde va? Yo creo que este gobierno lo que trató durante la campaña y que ahora ha mantenido este relato de que estamos en una emergencia. Y que por lo tanto justamente debido a esa emergencia ellos están muy bien preparados para afrontar esos dilemas que estamos observando hoy en día en Chile. Y yo creo que donde se va a jugar gran parte del futuro cercano de ese gobierno es hasta qué punto esas emergencias que ellos las ven son capaces de solucionarlas o no. Yo creo que muchas de esas emergencias es difícil solucionarlas en el corto plazo, son temas muy de largo plazo. Mientras mejor les vaya en solucionar esos problemas, lo más probable es que les va a ir mejor en sus tasas de aprobación. Y por el contrario, si es que no logran demostrarle rápidamente a la ciudadanía de que solucionan esos problemas, claramente que van a caer en un problema. Quería preguntarte, tú has estudiado las derechas de distintos países, los vienes estudiando desde hace mucho tiempo, hay ciertos esquemas que están siguiendo estas derechas, incluso hay libros que han estudiado cómo se van repitiendo los distintos pasos de cada uno de estos gobiernos. ¿Cuál es el rol de Valenzuela? Porque es bien controvertido, él es un hombre muy joven, muy inteligente, pero Cristian Valenzuela tiene un poder y va a asumir un rol que antes no existía. Va a ser el director estratégico, comunicacional y de contenidos de la presidencia. A él se le atribuyen muchas de las estrategias que no siempre han ido de la mano del Partido Republicano, por ejemplo, pero ¿qué significa esa figura? Yo creo que más allá de la figura puntual de él, yo creo que lo que sí sabemos, claro, pero yo pienso en él, el cargo de cómo operan determinados segmentos del Partido Republicano, del Partido Nacional Libertario, es que hay una dinámica mucho más confrontacional y que eso lo vimos durante la campaña, lo hemos visto también con algunos discursos, con algunas columnas de opinión, y yo creo que parte de la estrategia que tienen estas derechas en general, y que yo creo que ya lo hemos visto con algunas luces en el caso chileno, como por ejemplo lo que pasó el día domingo, es ser muy frontales en tratar de defender cuáles son los puntos que ellos quieren levantar, aun cuando eso tenga costos, y estoy pensando en costos en romper determinadas tradiciones republicanas, por ejemplo. No obstante el apoyo que tiene José Antonio Kast, esas cosas se han demostrado que a los chilenos no les gustan. Por lo mismo que volvemos al tema de las tasas de aprobación. Yo creo que una de las incógnitas es esas tasas de aprobación con las cuales viene este presidente a asumir, ¿las va a poder mantener en el mediano y en el largo plazo o no? Es una pregunta que yo creo que vamos a tener que responder en los próximos meses, pero para mí no es de suyo evidente de que este gobierno va a poder mantener esas tasas de aprobación con estas políticas que son tan rupturistas y un estilo de gobierno que puede generar confrontación con distintos segmentos de la ciudadanía. Ahora, asume en un escenario mundial que es especialmente tenso en estos momentos, que tenemos varios conflictos y uno de los cuales, que pese a que está muy lejos, nos puede económicamente, por lo menos en un principio, ya vamos a ver qué otras consecuencias puede tener, golpear bastante, porque José Antonio Kast inicia un gobierno con, digamos, tiene un nivel de partida económico que se ve promisorio, pero ¿qué es lo que puede ocurrir con este escenario mundial en que tenemos esta situación de guerra y tenemos un presidente Trump con el que él se ha reunido este fin de semana y que estamos en el medio de esta confrontación también de él con China? Sí, yo creo que estos son momentos muy tensos en la arena internacional
Nosotros somos un país que no es particularmente grande, pero no es tan chico, y por lo tanto hay que pensar la política exterior chilena en coalición con otros tipos de países, que es en general una trayectoria que ha existido. Y yo creo que apostar tan solo de que uno tenga una buena relación con un presidente en un momento como puede ser Donald Trump sea la bala de oro que nos va a salvar, yo creo que es una apuesta muy arriesgada. Entonces, pero es una tendencia mundial lo que estamos viendo. De hecho, se reunieron durante este fin de semana en esta cumbre para generar esta estrategia, este escudo de las Américas, a la que van 17 presidentes. Probablemente, bueno, no sabemos, pero Brasil se juega una elección a fines de este año, pudiera ser que volviera el apellido Bolsonaro al menos. ¿No es una tendencia regional también? ¿Qué es lo que está pasando en la región? yo creo que volvemos a cómo partimos esta conversación. El fenómeno de las ultraderechas es un fenómeno global. Y es estas derechas, por ejemplo, las que se reunieron durante este fin de semana en Florida, ¿son parecidas? Son muy parecidas en el sentido de que, aun cuando es verdad que los estilos de liderazgo son diferentes, la fórmula como arma Javier Milei no es la misma fórmula como habla José Antonio Kast, no tienen estilos de liderazgo diferentes, pero el tipo de ideas que profesan son muy similares y por algo se juntan y conversan, porque tienen temas en los cuales ven la realidad de una manera muy similar respecto Pero a la también política se junta y económica. conversa con Giorgia Meloni, que es una derecha que, claro, uno dice está a la derecha de las derechas tradicionales, pero que ha ido marcando un camino propio. Sí, yo creo que aquí es importante hacer la distinción entre las ultraderechas o derechas extremas europeas, más bien de las que tenemos en América Latina, que los estilos de liderazgo, insisto, son diferentes. Si uno ve a Marine Le Pen o Meloni, son personas que en cierto sentido se parecen mucho más a José Antonio Kast, que tiene una larga trayectoria política, que son personas que hablan de una manera diferente, que no son tan estridentes como puede ser un Bolsonaro, como puede ser un Trump, como puede ser un Milei. Pero insisto, uno no define en términos académicos una ultraderecha por el estilo de liderazgo, sino que más bien por cuáles son las ideas que se profesan. Y esas ideas son muy similares en general entre estos distintos actores, aun cuando insisto que sus estilos de liderazgo pueden ser diferentes. Ahora, en un gobierno de emergencia, estas ideas no sé cuánta cabida pueden tener, porque José Antonio Kast digamos, llega a convertirse en presidente dejando de lado estas ideas. Lo que pasa es que, sinceramente, yo no sé cuál es el verdadero José Antonio Kast que asuma a contar de mañana. Porque durante su campaña electoral, José Antonio Kast lo que enfatizó fue fundamentalmente una temática que fue seguridad ciudadana. Y ustedes mismos, los periodistas, cuando trataban de hablar con José Antonio Kast de otras temáticas, lo que él siempre respondía es: yo voy a hablar de lo que les preocupa a los chilenos, que es eso. Pero cuando ustedes lograron tratar de profundizar un poco más en cuáles son sus preferencias políticas en otras cosas que también le preocupan a los chilenos, pensemos en el 8M, en temas de género, lo que él ha dicho es que él no ha cambiado, que él sigue siendo la misma persona. Y esa es una persona que en su trayectoria política ha estado en contra de lo que quieren las grandes mayorías en este país. Por lo tanto, yo creo que la pregunta es: ¿cuál es el José Antonio Kast que asume mañana? ¿El que dio ese discurso el día domingo donde él decía que quería construir una gran mayoría y respetar a todos los chilenos? ¿O es el José Antonio Kast que lo conocemos en toda su trayectoria política, donde yo no he visto ningún gran esfuerzo por construir grandes acuerdos con los otros segmentos políticos? Pero es frente a ese José Antonio Kast que votó la gran mayoría de los chilenos. ¿Y qué pasó con los chilenos entonces? Yo creo que lo que pasa en esta elección es que José Antonio Kast sintonizó muy bien con una demanda que es transversal y que no tiene que ver con que los ciudadanos sean de izquierda o de derecha, que es el tema de seguridad ciudadana. Y esa es una demanda que es transversal hoy en día en Chile y que él supo encarnar de muy buena manera. Pero no olvidemos que esta es la primera vez que tenemos en Chile una elección con voto obligatorio. Por lo tanto, sumamos al padrón electoral a un segmento muy grande de la ciudadanía que históricamente no estaba votando. Y lo que sabemos por estudios empíricos es que esas personas no es que adhieran 100% al programa ideológico de José Antonio Kast, sino que adhieren a una idea principal que es la de seguridad ciudadana. Pero son personas que no necesariamente comulgan con muchas de las otras ideas que están en el programa económico de él, como su conservadurismo moral o el tema de hacer un ajuste del Estado muy draconiano. Por lo tanto, insisto, vamos a ver cuál es la verdadera agenda que él va a avanzar y hasta qué punto esa agenda va a poder tener mayoría, no solo en el Parlamento, sino que también a nivel de la ciudadanía. Se le ha visto también que es muy pragmático, por lo tanto debiera recoger ese elemento, saber que ese porcentaje votó por él con ese predicamento y no adhiriendo a su ideología. Por lo tanto, si él pretende hacer un buen gobierno, no debiera acercarse demasiado a esa ideología.
Yo creo que él va a tener una tensión entre que por un lado se tiene que acercar a ese votante medio, por así decirlo, que no tiene ideas muy radicales, pero por otra parte tiene votantes que son muy radicales y actores políticos que son muy radicales, el Partido Nacional Libertario, que tiene un pie adentro y un pie afuera, que lo va a presionar por radicalizarse. Y yo creo que mantener ese equilibrio no va a ser fácil durante los próximos 4 años. Eso es claramente con una oposición que no sabemos tampoco cómo va a ser. ¿Cómo estás viendo tú que se está rearmando o armando esta oposición? Estamos viendo que probablemente Pamela Giles se convierta en presidenta de la Cámara de Diputados, que ahí tenemos otra gran interrogante. ¿Cómo ves que se está armando el otro sector? Yo creo que es muy temprano para dar una respuesta, pero la misma señal que tú planteas es interesante porque el partido de la gente en cierto sentido va a ser un partido bisagre, sobre todo en la Cámara Baja, donde sabemos que para poder lograr el 50% de los votos se necesita al menos algunos votos del partido de la gente. Lo que estamos viendo con esta primera estrategia de acercamiento hacia el partido de la gente con el resto de la oposición es justamente dificultar ese acercamiento. Pero insisto, yo creo que es muy temprano para ver si es que se va a constituir una oposición en bloque o si esa oposición, dependiendo de cuáles son los temas que se tengan que debatir, va a estar dispuesta a prestarle determinados votos al gobierno o no. Hay un elemento que hoy día se anunció, que es la visita de Nayib Bukele en el mes de mayo, que puede ser, digamos, un motivo de alegría, pero también hay que mirarla con cuidado desde el propio punto de vista de José Antonio Kast, de cuánto le puede incluso afectar esa visita. ¿Cómo ves tú que una persona que además se ha convertido en un líder, una persona que tiene altísima adhesión en América Latina, gran popularidad, venga a nuestro país? Yo creo que el caso de Bukele también tenemos que verlo en el contexto de qué es lo que dice de las transformaciones que hemos visto en ese país. Y de hecho, si es que nosotros tomamos los reportes de muchos organismos internacionales, lo que nos van a decir es que El Salvador no es una democracia hoy en día, de que se han roto una serie de reglas del juego que son propias de un sistema de una democracia liberal que no están presentes. Por lo tanto, José Antonio Kast está invitando a alguien que no es un modelo de cómo se construye una democracia. Y por lo tanto esa también es una señal de que pareciera ser de que este gobierno no tiene problemas con invitar a ese tipo de personas, que le parece un liderazgo eventualmente imitar, de que parece que eventualmente no hay problemas con establecer alianzas con países que rompen determinadas reglas del juego que nosotros esperaríamos, creo yo, o que por lo menos a nivel académico sabemos que son países que no respetan el Estado de Derecho. Yo creo que esa es una señal problemática. Bueno, nos queda muy poco y hay además que ver cómo efectivamente se despliega el gobierno, pero el peso, y lo decía el presidente Gabriel Boric ayer en esta entrevista en Canal 13, que se siente la presidencia como tener la cordillera de los Andes en la espalda. Y eso le pasa a cualquiera que se siente en el sillón de O'Higgins. Ese peso puede de alguna manera poner los equilibrios. Difícil saberlo, yo me imagino, y por la experiencia y lo que uno ha escuchado de otros presidentes, es que yo creo que muchas veces son situaciones límites que todo presidente va a experimentar, las que yo creo que pueden marcar una diferencia y se puede sentir ese peso. Pensemos en el presidente Piñera, que vivió un momento muy tenso de este país y tomó determinadas decisiones que yo creo que tuvieron determinadas consecuencias y podríamos haber pensado en qué hubiese pasado si es que él hubiese tomado otras decisiones, como en algún momento, por dar un ejemplo, extender el estado de sitio, cosas por el estilo. Yo creo que esa es la gran pregunta de fondo, de que en los potenciales problemas que va a tener José Antonio Kast en estos próximos 4 años, ¿cuál va a ser el José Antonio Kast que va a aparecer? ¿Uno que está dispuesto a moderar y transar o uno que va a apostar por radicalizarse? Cristóbal Rovira, muchísimas gracias por acompañarnos, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, experto además en Derecho. Gracias por estar con nosotros y hacemos un alto aquí a esta hora de la tarde con esta imagen de La Serena. No saben cuál es la... Bueno, hay 21 grados ahí en La Serena a esta hora de la tarde, linda imagen ahí de la capital regional de Coquimbo. Ya regresamos. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando Hoy es Noticia.